En este ejercicio acá la idea es encontrar las coordenadas de los vértices, focos y demás, pero ahora estamos hablando de hipérbolas. ¿Sí? O sea, esa sería la diferencia fundamental que tenemos con lo que veníamos haciendo antes. Entonces, primera cuestión, como toda cónica, si nosotros recuerden que las cónicas en general son tipos de curvas y demás que siempre repiten la misma estructura. Es decir, nosotros en este caso para trabajar con hipérbolas, una de las formas que nos damos cuenta, por ejemplo, para nos cuenta que hay hipérbolas es que los signos, digamos, del término con x al cuadrado y con y al cuadrado son distintos. Y puede ser uno positivo y otro negativo o viceversa. Eso es lo primero que nos damos cuenta a vuelo de pájaro. Y en general las hipérbolas tienen una forma, tienen básicamente dos formas. Por ejemplo, si nosotros tenemos que vértice, centro y foco están alineados sobre el eje X, ¿sí? O sea, la hipérbola está desarrollada sobre el eje X, va a tener la siguiente manera, la siguiente forma: x menos la coordenada de su centro al cuadrado, ¿sí? Todo esto sobre a al cuadrado, menos y menos la coordenada de su centro al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. De la misma manera, una hipérbola que esté desarrollada sobre el eje y va a tener exactamente lo mismo que esto, pero en definitiva con el eje y como protagonista. Entonces vamos a tener y menos y sub 0 al cuadrado sobre b cuadrado menos x menos x sub 0 cuadrado sobre a al cuadrado igual a 1. Entonces estas son las dos formas principales en cada uno de estos casos, ¿sí? Entonces fíjense, nosotros después tenemos que ver cuál es la parte conceptual, digamos, repasando un poco de la teoría y demás, para que se pueda entender bien. Y después otra fórmula que es importante en estos casos es, por ejemplo, cuando nosotros queremos definir el parámetro c, referido a las distancias entre focos y el centro y demás, que en este caso se va a definir como a al cuadrado más b al cuadrado, ¿sí? La distancia entre ambos parámetros a y b, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Entonces, nosotros la idea es que en ambos casos, tanto en el caso A como el B, para caracterizar y encontrar todos los elementos de las hipérbolas, la idea sería primero llevar esas hipérbolas a una ecuación de este estilo, ¿sí? Identificando cuál es cuál y después con las ecuaciones reemplazando las variables que necesitemos en cada caso. Entonces, por ejemplo, vamos a trabajar con el primer caso, que es este: 9x al cuadrado menos 16y cuadrado es igual a 144. Lo que podemos hacer acá, si nosotros nos fijamos, es el primer elemento que tenemos que prestar atención, a diferencia de lo que pasaba en las elipses, es cómo son los signos de los términos con x al cuadrado y con y cuadrado. En este caso el término independiente tiene signo positivo, suelto, solo de este lado. El término con x al cuadrado es positivo y el término con y al cuadrado es positivo, es negativo. Con lo cual, esto nos da la pauta de que la hipérbola está desarrollada sobre el eje y, ¿sí? Es decir, su centro y su foco van a estar, y sus vértices van a estar ubicados en el eje x, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de esta ecuación llevarla a una forma de este estilo, ¿sí? Entonces vamos a poner acá abajo el primer elemento, así como sugerencia, esto como un tip para poder ir resolviéndolo. Dejemos en el término independiente un 1 solo de este lado, ¿sí? Como para que tengamos la cuenta limpia de ese lado. Entonces vamos a tener 9x al cuadrado menos 16y al cuadrado es igual a 144. Lo primero que tenemos que hacer es dividir ambos lados por 144, ¿sí? Vamos viendo cómo nos va quedando esto en cada caso, ¿ok? Entonces dividimos por 144, fíjense, acá lo que nos va a quedar es un 1 de este lado, ¿sí? Entonces vamos a tener un 1 de ese lado y vamos a ver las fracciones que nos van quedando en este caso, ¿sí? Como sugerencia, si tienen la calculadora a mano, directamente planteen las fracciones. Si no lo pueden simplificar a mano no hay problema, pero bueno, fíjense, acá tenemos un 16avo, con lo cual un 16avo, esto nos va a quedar x al cuadrado sobre 16, o lo que es lo mismo, x al cuadrado sobre 4 al cuadrado, que es la cuenta, ¿sí? X al cuadrado sobre 4 al cuadrado. Y después acá lo mismo, ¿sí? 16 sobre 144, entonces ponemos 16 fracción con 144, simplificado nos da un noveno, que un noveno es un tercio al cuadrado, ¿sí? O sea que nos va a quedar y al cuadrado sobre 3 al cuadrado, ¿sí? Entonces ya nos queda la hipérbola desarrollada, ya la ecuación la tenemos en este sentido, así que ahora lo que nos queda por hacer es encontrar cuáles son los puntos importantes en este caso, ¿sí? Entonces vamos a empezar con el primero de todos, ¿ok?
Entonces, ¿qué es lo que tenemos en cada uno de estos casos? ¿Sí? Nosotros vamos a tener A y B, que son los semiejes positivos, semiejes no, serían los radios mayores y menores, entre comillas, y decir las distancias A y B características. ¿Sí? Entonces, fíjense, ahora vamos a definir los vértices, que en este caso tenemos el primer vértice que va a estar dado por A0 y el vértice 2 que va a estar dado por menos A0. En este caso, dado que A es 4, este vértice nos va a quedar 4, 0, el vértice 1, y el vértice 2 nos va a quedar menos 4, 0. ¿Sí? Bien, después, focos. Esto repetimos la fórmula de la elipse. ¿Sí? Los focos está desarrollado sobre el eje X, así que los focos van a tener la forma C0 y luego la segunda forma que va a ser menos C0, ¿sí? Y C calculado a partir de esta fórmula que nosotros vemos acá, que en este caso esto nos va a quedar A al cuadrado, que es 4 al cuadrado, que es 16, B cuadrado, que es 3 cuadrado, que es 9. Entonces en este caso esto va a quedar con 25, ¿sí? ¿Estamos mal? Entonces C cuadrado es 25, con lo cual raíz de C nos va a quedar más y menos 5. Entonces en definitiva este foco nos va a quedar 5, 0 y este otro foco nos va a quedar menos 5, 0. ¿Sí? Bien, y después nosotros, otra de las cosas que podemos ir calculando son las asíntotas. ¿Sí? Voy a robarle un poquito de espacio a esta fórmula. Asíntota, ¿sí? 1 nos va a quedar I es igual a menos B. En esta hipérbola, esto nos va a quedar menos B sobre A. ¿Sí? Entonces ahora, y después la otra hipérbola, la otra asíntota, disculpen, de esta hipérbola va a quedar B sobre A por X. Entonces esta asíntota, la asíntota 1, y es igual a menos 3 cuartos de X, y la 2, y es igual a 3 cuartos de X. ¿Sí? Por último la excentricidad, que es C sobre A, C5, A es 4, o sea que esto queda con 5 cuartos. ¿Sí? Vamos a aplicar el mismo principio, pero ahora para el caso B. Entonces fíjense, en el caso B hacemos lo mismo, ¿okay? O sea, vamos a tener en cuenta qué números están al cuadrado. ¿Sí? Acá, de vuelta, análogamente lo que hicimos acá, tenemos 49 y cuadrado menos 16x al cuadrado es igual a 784. Dividimos ambos lados por 784. Observen que acá el término con x al cuadrado es el que tiene el signo negativo o el signo distinto, con lo cual la ecuación que vamos a usar va a ser esta, la del eje Y. ¿Sí? Eso para tenerlo en cuenta. ¿Sí? Entonces, acá en este lado nos va a quedar un 1. Después tenemos, fíjense, todo con calculadora, ya les digo, si no lo pueden hacer en forma manual y simplificar la fracción. Pero bueno, esto nos va a quedar una ayuda importante. Y al cuadrado sobre 4 al cuadrado, ¿sí? Menos, y acá tenemos 16 sobre 84, que en este caso es 49, o sea que nos queda x al cuadrado sobre 7 al cuadrado. ¿Sí? Nos va quedando de esta manera. Entonces vamos a tener cada uno de los casos. ¿Sí? Acá en este caso la nomenclatura, una de las cosas que se pueden usar es ver lo siguiente: los vértices vamos a tener vértice 1, ¿sí? Fíjense que en este caso, por estar desarrollada sobre el eje Y, vamos a tener que los vértices van a ser 0, 7 respecto del eje X, y después tenemos 0, menos 7, ¿sí? Los focos van a ser 0C y 0 menos C, con C que está en la misma variable que vemos acá. En este caso, este C al cuadrado nos va a quedar 49 más 16, ¿sí? Hacemos la cuenta. En este caso vamos a tener 49 más 16, la raíz cuadrada, que en este caso nos va a quedar 65, ¿sí? Con lo cual los focos en este sentido los vamos a tener en 0,65 raíz y luego en 0 menos 65 raíz. ¿Okay? Tenemos esa distancia. Y después, por otro lado, ¿sí? Vamos a tener las asíntotas y la excentricidad de la misma forma que teníamos al principio. ¿Okay?